vamos a ir comenzando, ¿vale? No, yo simplemente, bueno, doy la bienvenida a esta mesa redonda que yo creo que promete, por un lado, por la temática que se aborda y por otro lado, por las personas que van a participar en ella. Antes de introducirla y de presentar a los ponentes, me gustaría ceder la palabra a José Ángel Cortijo, de Nutanis, que es la empresa que patrocina este evento y lo hace posible. Hola, José Ángel. Sí. Hola, gracias, Rafael. Bueno, yo soy José Ángel Cortijo, soy responsable comercial para las administraciones públicas en Nutanis, España, y llevo toda mi vida profesional trabajando con distintas empresas tecnológicas y en distintos puestos de responsabilidad. Hoy desarrollo mi labor profesional en un Nutanis, que es una compañía muy joven, tiene 12 años, cumplirá en septiembre. Y a lo que nos dedicamos es muy sencillo. Mediante software evolucionamos las infraestructuras tecnológicas de los centros de datos, realizando nubes privadas, distribuidas y públicas, y a su vez las unificamos. Con el mismo software, facilitando a los departamentos de IT la capacidad de dar aplicaciones como servicios y realizando una gestión del dato segura, bien en entornos VDI, en aplicaciones, en Big Data, en bases de datos, en entornos de desarrollo y testing, en entornos de IoT, bien en oficinas remotas. Nutanix es una compañía multinacional americana cuyo sede central está en San José, California, y empezó, sus primeros usuarios fueron en el ámbito de la defensa y de la seguridad del Estado en Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos certificados como Ancritelia AL2 Plus y estamos trabajando con el Centro Criptológico Nacional para que nuestro entorno, sistema operativo y permisor estén certificados y cumplan las normas que se exigen desde el Esquema Nacional de Seguridad para figurar en las guías STIC. Y hoy tengo la oportunidad de patrocinar, a mí no me gusta esa palabra, no me gusta más estar en una mesa de muchísima calidad técnica y de trabajo, ¿no? En la que hay representantes al más alto nivel del Ministerio de Interior, del Ministerio de Defensa, del Centro Criptológico Nacional y de la Comunidad de Madrid, que es importantísima dentro del esquema del Estado, representando a las otras 16 comunidades autónomas. Yo quiero felicitarles porque en este tiempo he visto cómo han reaccionado y las cosas que han salido en prensa quedan prácticamente en meras anécdotas, porque la estructura del Estado, tanto en su parte de Administración General del Estado, en su parte de gobiernos regionales y gobiernos locales, es tan enorme que queda prácticamente en una anécdota las incidencias que ha habido. Y esto no ha sido fortuito ni ha sido una casualidad. Esto realmente se debe a la preparación y a la capacidad de reacción que han tenido estas entidades que están aquí para afrontar cualquier hecho de delincuentes, que es la palabra exacta, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta cómo la seguridad debemos asumirlo como algo de cada uno para un bien colectivo, ¿no? Yo no tengo nada más que decir, sino dar las gracias a que estén aquí estos ponentes, a que Aslan haga estos entornos de calidad y que seamos capaces de transmitir a todos el gran trabajo que realizáis. Yo ya voy a dar paso a Rafael para que nos presente a cada uno de los ponentes de esta mesa tan interesante. Muchas gracias. Gracias, José Ángel. Bueno, vamos a ir a empezar de uno en uno. Normalmente las mesas estas sobre las conversaciones sobre ciberseguridad dicen que lo primero que hay que hacer es provocar un poquito
y decir, recordar algunas de las situaciones que se han producido, estas que llaman la atención, de los servicios que se han quedado interrumpidos, de los hoteles que han bloqueado y todas estas cosas. Yo, pues por provocar un poco, y esto tomarlo simplemente como anécdota, un buen amigo que sabe mucho de estos temas me decía, mira, cuando una empresa quiere abordar una estrategia de ciberseguridad y quiere llevar soluciones a la nube, lo primero que tiene que decidir es quién prefiere que les espíen, si los chinos o los americanos. Bueno, esto tomarlo como una broma, pero esto, o sea, creo que no hace falta decir mucho para ser conscientes de que este tema interesa. Y vamos a empezar con la primera intervención que será por parte del CCN de Javier Candau. Él es el jefe del Departamento de Ciberseguridad y nos contará, pero claro, nos va a contar solo lo que se puede contar. Trabajando en el CCN lo tiene muy claro. Yo dejaría en vídeo la persona que está interviniendo y nos vamos relevando poco a poco, ¿vale? Muchas gracias. Adelante, Javier. Lo que necesitaría saber es cómo compartir. Sí, un segundito. Ahora mismo le hago presentador para que pueda compartir su pantalla, ¿vale? De acuerdo. Vale. En principio ya está hecho el cambio. Deberíamos de verle lo que tenga ahora mismo en su... A ver, sí, vemos su pantalla. Puede poner lo que quiera. De acuerdo, un momentito. Ahora tengo que reducir esto. Mostrar mi pantalla, pero ahora tengo que salirme de aquí de esta aplicación. Váyase a la PPT o lo que tenga usted para enseñar. ¿Se ve ya? Sí. Entiendo que sí, ¿no? Sí. Póngala en pantalla completa. Bueno, eso es. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias a Aslan por darnos la oportunidad de hablar un poquito de soberanía y seguridad del dato. Yo quería un poco centrar la ponencia porque nosotros, si bien manejamos muchísimos datos, también es cierto que ayudamos a los organismos en incidentes cuando sus datos han sido comprometidos, ¿no? Entonces sí quería hablar un poco de las tendencias y de lo que cómo hemos evolucionado durante todo este tiempo, ¿no? A ver qué me ha pasado al otro lado. A ver así. Ahí. No sé si se ve o se ha ido la pantalla completa. ¿Puede ser? Se ve bien, solo falta, se ha quedado sin pantalla completa, que ponga la pantalla completa y se ve perfectamente. Ah, vale. No encuentro el ratón, ¿dónde está? No, pues no me está dejando, ¿eh? Se me ha quedado aquí pillado. Bueno, lo dejamos así sin pantalla completa por ahora. Nosotros sí vemos una de las slides que ha proyectado. Sí. Bueno, un poco por apurar unos conceptos y sobre todo porque estos conceptos que aunque son propuestas de actuación, lo que sí que es cierto es que desde el concepto de auditoría continua y de notificación de incidentes fueron unos conceptos que se asentaron durante estos últimos 10, 15 años y toda la normativa europea más el esquema nacional de seguridad los ha recogido, pero ahora durante los próximos 10 años tendríamos que consolidar estos conceptos, pasar al concepto de tanto de auditoría como de vigilancia continua y pasar al concepto de intercambio de incidentes. Ahora mismo solo notificamos. Un organismo tiene un incidente, hombre, puede pedir ayuda. Nosotros ayudamos a los organismos que solicitan estos apoyos, pero muchos organismos intentan resolver incidentes y después, organismos o empresas, y después, pues realmente lo que hacen es
notificar que han tenido un incidente. Cuando nos enfrentamos solo a incidentes y los atacantes son mucho más avanzados que los defensores, pues tenemos pues el problema de que va a ser difícil que nos podamos enfrentar a ellos, ¿no? Entonces, simplemente estos conceptos serían para aterrizarlos un poco. Sí que anunciar que con el acuerdo de Consejo de Ministros donde se anunciaba el plan de choque, una de las iniciativas es acelerar la aprobación del nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Va a ser un esquema bastante rompedor con respecto al que se publicó en 2010 y se actualizó en 2015, en tanto en medidas de seguridad como en una aproximación muchísimo más flexible a las medidas, con el objetivo de que cada vez apliquemos más seguridad real. Dicho eso, nosotros pues nos dedicamos a 3 cosas: a prevenir, a detectar y a responder. Aquí en la parte derecha de la transparencia, pues pongo un poco cuáles son nuestras líneas maestras en estas 3 acciones. Para prevenir, intentamos reducir la superficie de exposición, que seamos objetivos difíciles de atacar. Y cuando empezamos a hablar de esto, una de las cosas a la que nos enfrentamos es que muchas organizaciones tienen parte de su información y de sus datos, por supuesto, in-house, en su red corporativa, pero tienen muchísima parte de sus datos en un proveedor de servicios en nube, que puede ser un proveedor nacional como un proveedor internacional. Y muchas veces ya consideramos que esos datos están completamente securizados. Y es un error. Tenemos que exigir incluso más medidas de seguridad al proveedor de servicios en nube. Después, otra actividad importante, detectar. Para detectar tenemos que intercambiar. Por eso el Real Decreto 43/2021, donde se desarrolla la transposición de la directiva NIS, pues habla de una plataforma nacional en su artículo 11. Entonces, esta plataforma nacional nos va a servir para intercambiar y para que todos los escudos se junten y no nos enfrentemos solo ante un incidente, ya sea una empresa o un organismo público. Y finalmente, somos unos firmes convencidos de que necesitamos una respuesta eficiente e integrada. Para una respuesta eficiente e integrada, tenemos que hacer que todos los servicios de vigilancia y respuesta, a los cuales les vamos a llamar centros de operaciones de ciberseguridad, pues trabajen en cierta medida coordinados, ¿no? Por eso tenemos aquí la idea maestra que queremos desarrollar durante los próximos años de la Red Nacional de SOCs. Necesitamos unos SOCs coordinados a través de los CSIC de referencia que hagan esta respuesta eficiente. Bueno, y con respecto al conjunto de herramientas de CNCER, simplemente hacer referencia a Carla, que es nuestra herramienta para control de los flujos de información. Bueno, pues me voy a remontar un momentito a antes de la pandemia. ¿Qué nos pasó antes de la pandemia? Pues nos fuimos todos al teletrabajo y además aprovechamos muchos servicios en nubes que nos facilitaban esta migración al teletrabajo. En aquel momento pues se publicó un tríptico sobre medidas de prevención de incidentes y sobre todo durante la pandemia. ¿Y qué se recomendaba? Se recomendaba auditar, se recomendaba vigilar. Por supuesto, limita el acceso del teletrabajo a localizaciones conocidas, parches, copias de seguridad, ancho de banda, contingencia, doble factor de autenticación. Estos 3 que tengo subrayados es que los considero vitales y, por supuesto, aplica el NS y despliega capacidad de respuesta en el puesto de trabajo, el EDR. Pues, ¿qué nos hemos encontrado? Empezamos a tener impacto en diciembre de 2020 y en 2021 pues tenemos todos estos incidentes, casi todos por ransomware y en algunos de ellos donde pues se han robado cantidades masivas de datos. Fijaros la línea 4 o 5 de este ayuntamiento que le roban 119 gigabytes de datos, ¿no? Hay muchos más en pérdidas de datos y otras pérdidas de datos no reconocidas por el usuario. ¿De acuerdo? Pues este es el escenario al que nos encontramos, que tenemos el cibercrimen se ha profesionalizado, el cibercrimen ya actúa de esta manera, que es la transparencia que pongo siguiente.
¿Cómo actúa? Pues se va a la dark web para ser mucho más eficiente, donde se coordinan y se centran todas estas personas y compra credenciales. Comprar una credencial de acceso remoto a un ministerio español o a una comunidad autónoma, pues está costando, según la eficiencia y el mercado en el que vaya, entre 10 y 50 dólares. Y ya hay incluso gente que te vende 250 porque está verificado el acceso. Pues con 250 dólares el atacante entra, empieza a elevar privilegios dentro de la red corporativa, despliega herramientas como Cobalt Strike para hacer movimientos paralelos y para llegar a donde está la información, empieza a robar toda esa información, datos personales, propiedad industrial, etcétera. Ya no es como el escenario que teníamos cuando nos enfrentábamos a estados, que los estados te van a robar la información igual, pero no la van a publicar, se la van a quedar ellos. En este caso, el atacante te amenaza y si tú no satisfaces la compensación económica que te exige, pues te publica los datos y finalmente pues cifra los datos, se carga las copias de respaldo y tenemos una situación donde hemos tenido más de 50 entidades afectadas con diferentes tipos de ransomware, con diferentes tipos de grupos de ataque, pero con un daño enorme a las administraciones públicas. Bueno, pues ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque por un lado, y tenemos el luchador de la izquierda, que es el atacante, tenemos un atacante muy concienciado, muy motivado, profesionalmente y técnicamente muy avanzado, que comparte información con los demás para conseguir sus objetivos. Y a la derecha, pues tenemos un defensor que por todas las cosas que os pongo ahí, privilegios de usuario, autenticación, redes sociales, servicios en nube, unidades de memoria, sistemas no actualizados, antivirus obsoleto, pero lo seguimos contratando en vez de tomar la decisión estratégica de migrar a un EDR. No conocemos nuestra red, no conocemos nuestros activos, tenemos redes completamente planas y ahora además tenemos teletrabajo. Y no compensamos ninguna de estas cosas con vigilancia continua. Pues dicho eso, pues tenemos el cóctel perfecto, ¿no? ¿Qué no hemos aprendido durante estos meses? Pues seguimos teniendo los backups en línea, son mucho más cómodos. Yo recomiendo que tengamos un backup aislado completamente de la red, mínimo con una periodicidad de una semana y si puede ser menos, menos. Tenemos muchísimos accesos remotos sin doble factor de autenticación, con lo cual en el momento que se compra una credencial estamos comprometidos. Tenemos redes muy planas, con lo cual cuando un atacante llega a la red llega prácticamente al controlador de dominio sin hacer el mínimo esfuerzo. Tenemos unos usuarios con muchos privilegios de administración. Tenemos muy poquitos logs almacenados. Cuando tenemos un incidente y vamos a los logs de los accesos remotos, pues prácticamente tenemos logs de no más de un mes, con lo cual le podemos decir a la víctima, sí, te han entrado, pero te han entrado el día 30 de abril porque es el último día que tienes los logs. Mucha falta de monitorización fuera de las horas de trabajo. Ahora, antes yo no era defensor de los SOCs 24/7, pero ahora soy un firme defensor de ellos y he cambiado en estos últimos 3 meses. O sea, 3 meses, ¿por qué? Porque siempre el atacante nos va a atacar el sábado y el domingo. Ahí no tenemos vigilancia, te saltan las alertas, pero muchas veces te saltan las alertas en los móviles y hasta que llegas, pues el atacante te ha podido hacer mucho daño. Habilitamos muchas redes de confianza con nuestros partners, con nuestras empresas que trabajamos con ellas y les dejamos entrar hasta el corazón de nuestras redes y le damos confianza en nuestro controlador de dominio. Eso quiere decir que prácticamente es como si fueran nuestros o nosotros de ellos. Estas cosas nos las tenemos que pensar bastante. Y luego no tenemos la capacidad de respuesta del último metro con el EDR o en el caso de las administraciones públicas se pueden instalar el centro de vacunación microcloud. Pues dicho eso, solo unas conclusiones para ya dar paso a los compañeros de mesa que van a hablaros un poquito de cómo ellos están tratando y intentando securizar los grandes volúmenes de datos que se almacenan, ¿no? Tenemos que cumplir los requisitos de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, sobre todo para las administraciones públicas. Pero si las empresas privadas no tienen un estándar claro de aplicación,
yo les recomiendo que lo usen. Y eso aplicárselo a donde están nuestros datos, que son los proveedores de servicios en nube. Hemos tenido incidentes donde el que ha caído ha sido el proveedor de servicios en nube. Y nos hemos quedado sin dar información ni servicio a nuestros administrados en el caso del sector público. ¿Qué pasa? Que al final el responsable eres tú, aunque te lo esté dando otro, ¿vale? Vigilancia continua, como os he dicho antes, la Red Nacional de SOCs. En GDPR no vayamos solo al cumplimiento legal, sino vamos a analizar dónde están los datos y cómo los protegemos. Vamos a emplear herramientas que aseguren la trazabilidad del dato. Y finalmente, el EDR. El EDR es fundamental, pero también al EDR, como a la telemetría de Microsoft, etcétera, etcétera, le tenemos que saber qué cosa, qué información sale de nuestra organización. La nube es parte de nuestra organización y a la nube le tenemos que pedir las responsabilidades de la protección de esos datos. Y no podemos admitir que cuando pasa algo, precisamente se ralenticen las investigaciones porque la información que le pedimos al proveedor de servicios en nube se retrasa, se ralentiza o incluso no existe. Nosotros siempre establecemos una hoja de ruta en la cual pues decimos qué pasos le recomendamos a una administración o a una empresa que tiene que hacer, ¿no? Por supuesto, primero gestionar la seguridad, dando conformidad y formación a todos sus empleados. Vigilar la red, vigilancia y bastionado. No es lo mismo atacar a un sistema operativo Windows bien configurado que atacar a un sistema operativo Windows por defecto, pero eso aplica a los Linux, a los equipos de comunicaciones y a cualquier tipo de servidor de bases de datos. Hay que monitorizar la superficie de exposición, tenemos que saber dónde están nuestros agujeros y eso se tiene que hacer de manera continua. Y hay que proteger los equipos finales y el perímetro, y eso es lo que os contaba antes de los EDR. Dicho eso, podemos activar una notificación e investigación de incidentes básicas, primero con lo que conocemos y luego haciendo threat hunting e intentar detectar lo que no conocemos con el despliegue de las herramientas correspondientes. Y finalmente pues, podemos conseguir, por supuesto, el cumplimiento del NS y después aplicar pues, los criterios de protección de la información con herramientas que te hagan una trazabilidad del dato y que te permitan ver si, además de atacantes externos, no tenemos usuarios internos que hacen con los datos lo que no corresponde. Y lo dejo ahí y doy pasos a mis compañeros para que complementen la información y abierto a preguntas cuando empiece el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que nos has dejado, permito decirlo, mal cuerpo, poniendo por delante los riesgos a los que estamos sometidos. A continuación, cedo la palabra por parte del CESTIC, nos va al coronel Guillermo Jaime Torres Seguí, que dentro del CESTIC está en la unidad de estrategia, demanda y calidad de servicio. Y creo que a todos nos interesa saber qué está haciendo el Ministerio de Defensa con relación a estos temas que estamos hablando. Adelante, Guillermo. Buenos días, Rafael, y buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Defensa y en concreto desde este Centro de Sistemas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Yo quería iniciar centrándome en la aprobación de la Orden de Defensa 1196 de 2017 que establece la estrategia de información del Ministerio de Defensa y reflejar que se trata de la norma principal en materia de gestión de datos, información y conocimiento del Departamento. En esta orden de defensa se establecen los principios, objetivos estratégicos y las directrices generales que rigen la gestión y el gobierno de datos, la información y el conocimiento en el Ministerio. Y entre estos principios cabe destacar que se establece la información como un recurso estratégico para el Ministerio de Defensa y la necesidad de lograr la superioridad de la información para apoyar el desarrollo de las misiones y cometidos que el Ministerio y la toma de decisiones. Esta superioridad es especialmente relevante dada la especial naturaleza de las misiones y cometidos que tiene el Ministerio de Defensa, con una alta incertidumbre
requiere del consumo y explotación de datos en tiempo real que posibiliten una toma de decisiones más adecuada. Y para ello es fundamental que los datos de los que se disponga en cada momento sean exactos, fiables, no duplicados, accesibles, consistentes, relevantes y estén actualizados y protegidos. Veremos a enumerar lo que son los factores de calidad del dato, ¿no? El objetivo final que se persigue con esta estrategia es, en estrecha coordinación con el proceso de transformación digital en el que está embarcado el Ministerio, pues se definan las capacidades necesarias para la gestión de datos, la información y el conocimiento, y que permitan la consecución del objetivo de disponer de una organización centrada en el conocimiento. Dicho esto, creo que te hemos dejado de escuchar. Ahora, perdona, sí, no sé. Ahora ya. Perfecto. Aparto el cursor aquí, ha sido por esto. Perdón. Como decía, un momento. Hemos identificado una serie de retos relacionados con la gestión de los datos, la información y el conocimiento, para asegurar que esta información se convierte en recurso estratégico y además alcanzar la superioridad en la misma, ¿no? Entre estos retos nosotros destacamos pues, que esa información sea fiable y accesible para cualquier usuario que la precise, conforme a su perfil autorizado y a los requisitos de dicha información, siempre con la debida protección en todo momento y en todo lugar, ¿no? En este sentido, es especialmente importante habilitar mecanismos para compartir información entre diferentes ámbitos funcionales, ¿no? Pues los operativos, recursos humanos, gestión financiera, etcétera. Y también, especialmente en el campo que se refiere a los diferentes dominios de seguridad asociados a los grados de clasificación de la información que en nuestro ministerio pues tiene especial importancia, ya no solamente desde el punto de vista nacional, sino también internacional. Otro reto sería maximizar el valor derivado de la explotación de los datos, de tal manera que aseguremos un medio de alto desempeño y confiable para la toma de decisiones, ¿no? Conseguir un equilibrio entre accesibilidad, interoperabilidad y protección de la información. O sea, no hacer que la seguridad sea un impedimento para el trabajo necesario. Definir fuentes únicas de información, fiables y protegidas. Definir procesos de gestión de información a lo largo del ciclo de vida, independientes de la fuente o el formato de esa información. También no centrarnos solo en la tecnología subyacente a la gestión de datos, sino también en las organizaciones, las personas y los procesos de negocio involucrados, así como en el cumplimiento de los aspectos legales y de privacidad de los datos. Y por último, hacer que esos datos compartidos, que son propiedad del Ministerio de Defensa, se garantice su tratamiento adecuado a la legislación y a las condiciones que el Ministerio de Defensa establezca. Precisamente estos retos no dejan de ser diferentes a los que cualquier organización o organismo se está enfrentando actualmente, ¿no? Y el último de ellos pues, presenta una especial relevancia y conecta con esta mesa que nos ocupa. Como hemos indicado anteriormente, la naturaleza de la actividad del Ministerio de Defensa y de sus misiones y operaciones hace fundamental la colaboración y la actuación coordinada con otros actores, tanto a nivel nacional, comunidades autónomas, ¿no? Las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, etcétera, como a nivel internacional, en este caso en el marco de operaciones y ejercicios auspiciados por organizaciones como la OTAN y la Unión Europea. Esta actuación coordinada se fundamenta en base a información y datos compartidos. Es fundamental que todos los participantes compartan una visión global a efectos de poder actuar como un todo. Sin embargo, esta necesidad trae consigo una serie de retos adicionales, principalmente en términos de interoperabilidad, tanto a nivel tecnológico como a nivel semántico, que no es menos importante, y de protección de la información. En este último sentido,
el Ministerio de Defensa, cuando comparte datos de los que es propietario, debe asegurar que son tratados de acuerdo con, al menos, siguiendo las medidas que se derivan de la legislación y procedimientos nacionales. Y para ello consideramos que es fundamental, pues primero de todo, definir claramente el contexto y las condiciones en que los datos pueden compartirse. Hay que tener en cuenta que la transferencia de datos siempre debe hacerse para un propósito y por un periodo de tiempo específico y nunca implica la transferencia de la propiedad, a menos que se autorice explícitamente. Por otra parte, potenciar las políticas de uso y custodia a aplicar a estos datos. En el caso de las operaciones y ejercicios liderados por OTAN, sería la alianza la que autoría como custodio y usuario de estos datos, pero no propietario. Los datos compartidos deben permanecer y ser tratados respetando el marco legal aplicable al propietario. En este caso sería obviamente el Estado español. Y luego definir de forma normalizada las especificaciones de intercambio de información y los modelos de datos estándar de estos intercambios, para estos intercambios. En fin, estos retos que hemos mencionado y su transversalidad requieren abordar medidas estructuradas en 3 dimensiones: procedimental, organizativa y tecnológica, ¿no? Desde el punto de vista procedimental, en nuestro caso es importante que alineemos las iniciativas en relación con los datos con las que se llevan a cabo con la identificación, modelado y optimización de los procesos funcionales y operativos del Ministerio. Estos procesos cubren toda la actividad del Departamento al desarrollar sus misiones y cometidos y constituyen la principal fuente de datos y el lugar donde la información y el conocimiento realmente marcan la diferencia. Desde el punto de vista organizativo, dentro del en el Ministerio de Defensa y dentro del marco de su proceso de transformación digital y del desarrollo de esta estrategia de la información, se ha identificado la necesidad de establecer una oficina del dato con un Chief Data Officer como parte de la estructura funcional para la gestión del dato, la información y el conocimiento. Este Chief Data Officer será único y se relacionará con el CEO del Ministerio, con las estructuras responsables del control de procesos de negocio, tanto a nivel corporativo, es decir, departamental, como específico. En este caso serían los diferentes ámbitos que componen el departamento, ya sean los ejércitos y la Armada y los Secretaría y Subsecretaría de Defensa y otros órganos del órgano central. De esta manera, el CDO actuará como un nexo entre los responsables operativos y funcionales, que son los propios y los datos, y los responsables de los servicios TIC en que manejan, transmiten, almacenan y procesan estos datos. Las funciones de este Chief Data Officer se van a detallar en la arquitectura de referencia para la gestión de la información y el conocimiento que está ahora mismo en elaboración, aquí en el CSTIC. Además, el CDO es responsable de asegurar que la gestión de los datos se circunscribe a la estrategia definida, que se aplica de forma efectiva en los distintos procesos de negocio del Ministerio y que favorecen la toma de decisiones asociadas a ellos. También llevará a cabo la asignación de recursos y liderará la colaboración y el cambio cultural y organizativo requerido para este proceso. Bueno, desde el punto de vista tecnológico, evidentemente la búsqueda de la superioridad de la información requiere aprovechar todas las posibilidades de las tecnologías emergentes y disruptivas que ofrecen en este sentido, ¿no? Debemos proceder, por tanto, a valorar estas para ver cuáles y en qué condiciones son las más adecuadas para su implementación en el Ministerio de Defensa, de forma coordinada con el desarrollo, como digo, de la política TIC y el desarrollo de la transformación digital del Ministerio. Muchas de estas tecnologías emergentes y disruptivas están muy relacionadas precisamente con la analítica de datos, ¿no? Pero que queremos destacar especialmente el ejemplo de lo que es la seguridad centrada en el dato, que este paradigma que se centra en la protección de los datos en sí mismos y en lugar de las infraestructuras en las que se alojan, procesan o transmiten, que esa es esa protección de perímetro que marcaba Javier anteriormente. Esta seguridad centrada en el dato proporciona una posibilidad de implementar políticas de protección mucho más granulares y adaptadas a cada caso concreto. Nos va a permitir mejorar el control y la compartición de información y de datos. Por eso es importante. Y quiero, para finalizar, dos apuntes. Uno,
relacionado con el alineamiento que debe haber de la estrategia de la información con las otras políticas, ¿no? Otras políticas del Ministerio, como señala de seguridad de los TIC y la política de seguridad de la información, así como con el proceso de transformación digital. La relevancia de la información como recurso estratégico hace fundamental que la estrategia de la información se alinee con estas políticas que han mencionado. La gestión de la información y el conocimiento se articula como una dimensión transversal en la taxonomía de servicios del Ministerio, dado que afecta a todos ellos. Y, por último, el reflejar la importancia de la colaboración. Para conseguir esa interoperabilidad y el tratamiento adecuado de los datos compartidos, el Ministerio de Defensa colabora con las iniciativas que en esta materia se llevan a cabo tanto a nivel del AGE como OTAN y Unión Europea. Y de esta forma se cumple con un doble propósito, ya que no solo se permite asegurar que las políticas y procedimientos de estas organizaciones desarrollan están alineados con el enfoque que perseguimos en el Ministerio de Defensa en cuanto a garantizar los estándares de protección y calidad que se requieren, sino que además, en determinados casos, se abrirá la posibilidad de emplear soluciones comunes ya desarrolladas con los beneficios en términos de ahorro de costes y reducción de plazos para la implantación que esto supone. Y hasta aquí mi intervención. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. La verdad, utilizando un lenguaje, vamos a decir, un poco muy militar, en una guerra, cuando uno responde a un ataque, ya responde ante unos daños que ha sufrido, ¿no? Y es distinto actuar en modo reactivo que actuar en modo prevención. Los ciberataques son guerras no declaradas y es lo que estamos viendo. Por eso es importante saber, y yo creo que todos miramos lo que el Ministerio de Defensa está haciendo. A continuación va a hablar Esther Muñoz. Esther Muñoz representa a Madrid Digital, a la Comunidad de Madrid, a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, y es la directora de ciberseguridad, de protección de datos personales y de privacidad. Lleva una trayectoria grande trabajando en estos temas, creo que es un referente y te agradecemos mucho que compartas con nosotros lo que estáis haciendo en Madrid Digital en este momento con relación a este tema. Muchas gracias, Rafael. Antes de comenzar, quisiera, Cristina, poder compartir la pantalla. Tengo aquí unas presentaciones pocas. Ahora mismo te la activo, Esther. Perfecto. ¿Ya la tienes activada? Sí. Deberíamos de ver tu pantalla. Ya, la vemos. ¿La veis? Vale. Sí, vale, sí, perfectamente. ¿Veis la presentación? Sí, es que estoy compartiendo dos pantallas, o sea, tengo dos pantallas y como esta es la primera vez que utilizo este sistema de videocolaboración, pues, o sea, veis perfectamente. La vemos perfectamente en pantalla completa, además. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Aslan por la oportunidad, por representar a la Comunidad de Madrid y a la principal TIC, que es Madrid Digital. Ahora la pondré en contexto y bueno, antes comentábamos un poco que representaba a todas las comunidades. La verdad es que es un honor y bueno, pues quizás excesivo, no voy a hablar en nombre de todas, pero sí que vamos a empezar contando y compartiendo con vosotros un poco el contexto y todo lo que hacemos en Madrid Digital con unos números para que se entienda la dimensión de lo que gestionamos y lo ocupados y lo preocupados que estamos con la ciberseguridad. Por supuesto, el contexto externo ya lo ha dejado bastante claro Javier. Es complicado, cada día más. Los ataques y las amenazas cada día son más sofisticados y más dirigidos, pero es que además resulta que cada día las administraciones públicas y las comunidades y los ayuntamientos tenemos que prestar más servicios al ciudadano. Cada día son más diversos y en volumen mayor, y a los empleados públicos pues también. Evidentemente les tenemos que dar acceso a esa información, es parte de su trabajo la gestión y bueno, pues ya es inconcebible que un empleado público no utilice wifi, es inconcebible que un empleado público con la pandemia no teletrabaje. Yo estoy en mi casa, es decir, el perímetro ha llegado a mi casa, ese perímetro ya no se ha quedado en esos cortafuegos de acceso a internet clásicos de los CPDs,
está llegando a mi casa, ¿no? El teletrabajo se extiende y bueno, pues la exposición aumenta. Comenzamos. Creo que ya estáis viendo lo que es Madrid Digital en números. Que queríamos poner en relevancia que somos la principal organización TIC de la Comunidad de Madrid. Es quizás lo que mejor nos define. Fijaros, más de 162.000 usuarios, más de 140.000 PCs, portátiles e impresoras. 162.000 usuarios me estoy refiriendo a empleado público, a los que damos servicios. Llegamos al ciudadano, evidentemente, todo lo que es la tramitación electrónica, nuestro portal, el Comunidad de Madrid, la difusión, se llega al ciudadano. Podríamos estar hablando de 6 millones de ciudadanos, pero bueno, esas cifras hay que manejarlas. Más de 4.000 sedes, más de 6.000 salas técnicas, más de 1.200 aplicaciones, casi 800 expuestas en Internet, más de 110.000 líneas móviles y fijas que proporcionamos a los empleados, más de 11.500 servidores y switches, ¿no? Y a nivel de gestión, pues más de 750.000 transacciones diarias, más de 1.000 procedimientos accesibles para los ciudadanos. Aquí tenéis el Madrid ORG y el Comunidad, más de 120.000. Solicitud de admisión, más de 200.000. Las grabaciones digitales también las llevamos, servicios de movilidad, bueno, cada día esto se extiende más, ¿no? Entonces, al final, detrás de todo esto, que son medios, digamos, informáticos y sistemas y redes y equipos, Madrid gestiona datos e información de ciudadanos, de empleados públicos, de empresas y la propia gestión de la Comunidad de Madrid. Los datos de la gestión de la Comunidad de Madrid son de la Comunidad de Madrid, pero los datos del ciudadano son del ciudadano. Los datos personales son de las personas. Ahí entra la privacidad como un derecho fundamental. Bueno, pues una vez visto el contexto, ¿no? Y la diversidad y el volumen de servicios y de sistemas y redes que digamos son el soporte donde está esa información y ese dato personal alojado, llega la transformación digital. Y entonces el contexto exterior, ¿no? Aquí lo podemos ver así en este gráfico. Transformación digital de servicios y procesos, los tenemos que hacer fáciles, accesibles a nuestros ciudadanos, 24/7, el teléfono móvil, ¿no? Que se pueda tramitar desde el teléfono. Nuevos servicios de administración electrónica, se está llegando a hablar de meter automatización de procesos, RPA, para sustituir tareas tediosas de clasificación de expedientes, para poder dar ayudas rápidas. Hemos dado ayudas de COVID en tiempo récord. La gestión de la identidad digital se extiende. Es que ya no es quién eres, dónde estás, desde dónde estás accediendo. El entorno cambiante de amenazas de ciberseguridad. Bueno, Javier lo ha contado muy claro, no quiero insistir, pero esto se está profesionalizando y es que además se comparte información entre, digamos, los malos, los del otro lado, y ellos son este señor grande de Sumo, ¿no? Y los demás, pues somos ahí las administraciones públicas que somos muy diligentes, pero somos quizás más pequeñitos, no tenemos las mismas capacidades, pero sí que somos muy diligentes haciendo nuestro trabajo. Mayor exposición. Pues un claro ejemplo es que yo estoy en casa, es decir, lo que he comentado, el perímetro se ha extendido hasta casa, mayor exposición y hay que controlar esa exposición. Estamos muy de acuerdo con lo que ha comentado Javier en el CCN, hay que saber dónde tiene la información y eso no siempre es una tarea fácil. No quiero insistir más en todos los ataques dirigidos, en el ransomware que nos trae por la calle de la amargura, ese puesto de trabajo, ¿no? Que se ha convertido en crítico. Recuerdo hace 10 años esto era una commodity, eso se externalizaba y era sencillo. Ahora si el PC deja de funcionar con un ransomware, no se puede prestar servicio. Pero es más, y en un hospital, ya no estamos hablando solo de prestar servicio, podemos estar hablando de vidas humanas. Bueno, el hacktivismo, la imagen, la reputación, esto el día a día, las redes sociales, esto también hay que estar atento, hay que estar vigilante, ¿no? Quizás se puede detectar, se puede conseguir mucha información de inteligencia para poder prevenir ataques. Entonces es el contexto que trae un poco la transformación digital y las implicaciones en ciberseguridad, ¿no? Y como comento, no me quiero extender mucho. Esta es la segunda y ahora voy a la tercera PPT. Bueno, ¿qué hacemos en ciberseguridad? Pues estamos hablando de soberanía, del dato, estamos hablando de gobierno del dato y la ciberseguridad es un pilar importante, ¿no? Para conseguir que ese dato
pues lo custodiemos adecuadamente, sepamos dónde está y en el caso de toda la información de la Comunidad de Madrid de gestión, pues esté diligentemente custodiada y guardada, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hacemos en ciberseguridad? Cuando tú en la vida te planteas qué haces, lo primero que piensas es, bueno, ¿qué estrategias quiero seguir en ciberseguridad? Esto ya no lo planteamos hace años. Ya veníamos hablando de ciberseguridad desde el año quizás 12, 13, ya la palabra, antes era seguridad de la información, seguridad TIC, pero ya hablábamos de ciberseguridad porque ya empezábamos a ver que se consumía y se producía información en Internet y cada vez iba a haber más presencia en Internet, ¿no? Teníamos nuestro modelo de ciberseguridad, lo lanzamos en el año 2017, sí, ahí nos llegó el WannaCry y ya pues fue como la revolución, ¿no? No fuimos afectados, pero claro, ya nos dimos cuenta que no teníamos todos los parcheos al día, no teníamos todos los sistemas operativos actualizados. Entra eso que se llama obsolescencia, que es muy importante no tener obsolescencia y no siempre tienes el presupuesto ni tienes los medios para tenerlo todo actualizado. Y el WannaCry, pues la verdad es que fue un espaldarazo para toda la ciberseguridad. Pues ahí ya empezamos a tener más presupuesto y bueno, sacamos proyectos como el Centro de Operaciones de Seguridad, que ahora lo comentaré. Entonces, esa estrategia, ¿no? Esta estrategia... Ya había una estrategia nacional de seguridad, no sé si se verá muy bien porque es pequeñito, pero ya había una estrategia de ciberseguridad nacional del año 2013, que la verdad es que aprobada por el Consejo de Ministros de aquella época, y la verdad es que sentaba las bases, ¿no? En el 2019 se revisa, y el objetivo general dice básicamente que España garantizará el uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promoviendo el progreso socioeconómico. Toca todos los palos que interesa a una administración pública. Uso seguro, derechos y libertades de los ciudadanos, progreso socioeconómico. Vuelvo a comentar, aquí gestionamos ayudas, becas, proceso de admisión de alumnos, de educación, todo eso al final es progreso de la ciudadanía del país y de la comunidad. Aquí hay 5 objetivos, no me voy a extender mucho más. El 1, vamos, toca de lleno al sector público. Esa seguridad y esta palabra tan de moda, resiliencia de las redes y los sistemas de información, ¿no? Y del sector público. Ese objetivo de uso seguro y fiable del ciberespacio frente a un uso ilícito o malicioso, que cada vez lo va a haber más, ¿no? Y ese objetivo 4, que ya se ha comentado, cultura y compromiso de la ciberseguridad. La seguridad es una ocupación, una preocupación y una responsabilidad de todos, no de los técnicos de TIC, de todos, incluido el ciudadano. Y hay que trabajar mucho en esa cultura y ese compromiso de los propios gestores de la comunidad, de nuestros técnicos de sistema, que no siempre todo el mundo tiene la misma, digamos, formación o conciencia de que está trabajando con sistemas que albergan datos sensibles, a veces datos de categoría especial, datos personales de categoría especial, y esa información hay que protegerla y hay que ser diligente en tu trabajo para eso asegurarlo. Bueno, y claro, estos objetivos la verdad es que vienen muy bien, esto ya sabemos más o menos lo que queremos hacer y tenemos una amplísima regulación de ciberseguridad desarrollada a lo largo de los años, desde aquella ley de firma electrónica que también, aunque parezca mentira, también afecta a la seguridad del año 59/2003. Invito ahí un enlace, puedes poner en Google el Código de Derecho de la Ciberseguridad, está actualizado recientemente y es extensísimo. Aquí hay ciberseguridad, aquí también toda la legislación de protección de datos personales y de privacidad está todo unido y se va actualizando constantemente, ¿no? Y lo tenemos que cumplir. Y hay mucha normativa como el Esquema Nacional de Seguridad, que es de obligado cumplimiento para la administración pública. La administración pública nos toca quizás todavía más legislación que el sector privado. Aquí he puesto las 2 de referencia, ¿no? El Esquema Nacional de Seguridad es de obligado cumplimiento y es nuestra guía. Además, estableció medidas técnicas, organizativas y procedimentales operativas en el año 2010 y creo que es un framework que viene muy bien seguir. Aterriza bastante esas medidas. Aquí está el CCN, que es nuestro supervisor. Y está el Reglamento General de Protección de Datos, evidentemente como el principal, digamos, faro. Yo digo que estas 2 leyes pues, son las referencias, ¿no? Reglamento General de Protección de Datos es
Es ese reglamento que tenemos que cumplir en todo lo que son la protección de datos personales, y aquí está el supervisor, que es la Agencia Española. Ya digo que estas son las principales, pero que el Código de Derecho de la Ciberseguridad que está al lado también hay que cumplirlo. Pero estas son las dos guías principales. Bueno, pues a ver, funciones de ciberseguridad. Todo el mundo, yo creo que está al tanto de esto de gobierno, riesgo de cumplimiento, y de este ciclo que hemos puesto aquí con estas medidas: protección, prevención, detección, respuesta y recuperación. Si veis, ya un poco aterrizando lo que hacemos Madrid Digital, esta función de gobierno, riesgo y cumplimiento de políticas, normativas, procedimientos, lo tenemos implementado a través de una oficina de gobierno de la seguridad. Ahí veis, OGS, que es su abreviatura, y bueno, pues la O es el logotipo de Madrid Digital. Y toda la parte de protección, prevención, detección, respuesta y recuperación, el corazón es el SOC, no es lo único. Esto es el Centro de Operaciones de Seguridad que Madrid Digital puso en marcha hace, pues ya casi, licitamos en el 2019 y ya tenemos ya casi 2 años. Conseguimos, bueno, licitar y adjudicar, que no es fácil en la administración, los tiempos son los tiempos. Y la verdad es que nos está funcionando bastante bien, pero es el corazón, indico, porque tú no proteges, previenes, detectas y respondes y recuperas con un SOC. No, es todo el trabajo de toda la organización. Y ahora ya aterrizo un poco más. ¿Y sobre qué todo esto, no? Bueno, pues sobre estos 10 dominios de seguridad, así dicho, a alto nivel. Al final, la ciberseguridad, que hemos dicho que es una responsabilidad de todos y que compete a todos los propios empleados de la comunidad, pues en principio, y llega al ciudadano, que tiene también que ser responsable en el uso de sus datos, pues requiere de una cultura y una gestión del riesgo. Esto de lo primero, ¿no? Esa cultura, esa concienciación, esa formación, eso llegar a las personas, para que no piquen en un phishing, algo tan, hay algunos muy tontos y la gente, bueno, pues es muy confiada, es muy buena y cae. Esa gestión del riesgo, evidente, es que antes de montar un sistema de información o comprar un activo, pues había que gestionar ese riesgo. Y ahí engancho con servicios seguros por diseño, ¿no? Hay que comprar productos certificados que estén en el catálogo del Centro Criptológico Nacional. Cierto es que cada día hay más productos y, bueno, hay que pedir unos mínimos. Y nosotros incluso seguimos una instrucción que salió en el 2016 de intentar comprar esos productos certificados. No siempre están certificados, pero bueno, pedimos otras acreditaciones como Criterion, certificaciones del NIST. La seguridad del endpoint, evidente, pero seguridad del endpoint aquí sería un mundo. O sea, tendría que tener más transparencias. La obsolescencia, uno de los principales males, pero no de la administración pública, de cualquier empresa también y de las grandes empresas. Es decir, la obsolescencia hay que renovar y el equipamiento tiene que estar mantenido y tiene que estar, lo siguiente, parcheado. Y el EDR famoso, y el EDR y engancharlo con los eventos de red. Es decir, el endpoint es fundamental. Seguridad de redes y sistemas. Lo comentaba Javier, esto ya no solo va del perímetro de los cortajuegos, es que va de los routers, es que va de los switches, es que va de los servidores web, es que va de los sistemas operativos, de los Unix, de los Windows, es que todo tiene que estar actualizado y parcheado. Eso es un trabajo ingente cuando tienes tantísimos servidores, tantísimos sistemas, tantísimos servicios. Ciclo de vida de la entidad y el control de accesos. Pues sí, porque la gente también, en la administración también, bueno, más que irse, algunos ya se jubilan, ¿no? Hay poca rotación, pero también hay que controlar los accesos o cambian de funciones. Esto hay que gestionar los accesos. La información no es de los empleados públicos generalmente, excepto, bueno, algunos datos que tienen nuestros para pagar la nómina. La información es de los ciudadanos o es de la Comunidad de Madrid. Entonces, los accesos tienen que estar controlados, tiene que acceder el que tenga que acceder por su trabajo y por competencias. Todo muy enganchado con la privacidad y la seguridad del dato que hemos comentado, ¿no? Esas medidas adicionales que habrá que tener cuando estamos hablando de datos personales, y imaginaros ya lo que es la categoría especial, ¿no? La seguridad en el cloud, efectivamente, también la administración está ya yendo hacia el cloud. Algunos servicios SaaS tenemos, pues efectivamente también tienen que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Y tenemos que ser diligentes y no dar por seguro de que porque están en el cloud son más o menos seguros.
No, hay que verificar, no hay que creerse nada. La ciberseguridad va a generar confianza en el ciudadano, pero va también de una premisa. Internamente, nosotros no tenemos que dejar nada por decidido, ni hecho, ni por sentado. Hay que verificar. La seguridad en proveedores, efectivamente, tenemos evidentemente proveedores para desarrollar, mantener, operar tantísimos sistemas y redes, pues también trabajamos con grandes empresas y nuestra seguridad se extiende a ellos y ellos forman parte de nuestro ecosistema de seguridad. Y bueno, pues toda la parte de gestión de incidentes de seguridad. Aquí habría más temas de hablar de vigilancia, de intercambio de información y todo eso lo metemos un poco en la parte de detección y monitorización del SOC, ¿no? Evidentemente todo esto no lo hace nuestra dirección nada. Lo hace todo Madrid Digital, lo hacen los gestores de la Comunidad de Madrid, porque ellos al final si gestionan la información, pues tienen que controlar esos accesos. Y ya os digo, la seguridad no es una responsabilidad de una dirección, es una responsabilidad, un cometido de todos los que trabajamos con información que no es nuestra. Y bueno, pues yo creo que poco más, solamente determinar un poco que en medio está este ciclo, ¿no?, de mejora continua, ¿no? Cuanto más automatizados, más proactivos seamos, y para ser proactivo hay que tener información y hay que estar en prevención y hay que estar intercambiando. Cada vez que en los últimos tiempos ha habido un ataque de ransomware, nos hemos movido mucho y hemos hablado unos con otros y con la obsesión a veces de conseguir la muestra para ver si el EDR lo tenía detectado y si no incorporarlo, intercambiar esa información de inteligencia de cómo han entrado, de qué tipo de ransomware estamos hablando, es muy importante. Igual que intercambiar de que, bueno, hay una denegación de servicio, pero ¿por qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Y qué impacto tiene? ¿Y qué consecuencia? ¿Y cuál es la causa raíz? Es decir, esto es una actividad complicada, también es apasionante y también es muy bonita, y cada día más de actualidad, pero es la única forma, es decir, esto es un ciclo continuo, esto nunca va a terminar, según pongamos más servicios, más sistemas, más información compartamos, más datos sensibles gestionemos, pues más tenemos que seguir trabajando en todo este ciclo y en toda esta continuidad, en todo este intercambio de información, notificación de incidentes, vigilancia digital, en detección, y cada día correlando más eventos de seguridad. Bueno, entonces yo creo que ya lo doy por terminada y esta era la parte que quería compartir con todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Esther. Me quedo con una frase que has dicho: hay que saber dónde está la información. Sí, señor. La verdad es que cuando hemos tenido que reaccionar ante el COVID, yo creo que esta pregunta, digamos, no ha estado en un segundo lugar, porque primero era cómo consigo dar el servicio urgentemente que se necesita para seguir funcionando. Pero ahora ya, después de una vez que esto se ha puesto en marcha y se ha demostrado que seguimos adelante, esta pregunta hay que responderla. Luego me gustaría lanzar alguna pregunta al respecto, sobre todo por la implantación de las soluciones en nube. Y nada, doy paso a Enrique Vela. Yo creo que hemos tenido una representación, bueno, primero el marco que es el CCN, que digamos que todos seguimos. Después una representación de lo que es la Administración General del Estado con un ministerio, con el Ministerio de Defensa, una representación de un gobierno de una comunidad autónoma, y el broche nos lo pone el Ministerio del Interior con el subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad. Yo creo que todos lo conocemos, llevan muchos años trabajando en el Ministerio del Interior, y es Enrique Vela. Enrique, lo único que no te estamos viendo en este momento. No sé si hay un problema técnico con la cámara. Ahí estamos. Ya estamos. Ya está, es una... Si os fijáis, nos tenéis ya más o menos visualizados, ¿no? Sí, perfecto. Pues bueno, primero que nada, buenos días a todos.
Muchas gracias, Rafael. Y bueno, estoy aquí, estoy además con mi compañera, la capitán de la Guardia Civil, Rosalía Martín, que es la directora de I+D+I, porque claro, lo bueno que tiene llegar al final de cualquier presentación es que ya lo han dicho todo, con lo cual, si queréis, acabamos, porque en cuanto a temas de ciberseguridad, en cuanto a todo lo que es la gestión dentro de grandes organizaciones, y bueno, ¿qué puedo decir de mi amigo Javier, de Guillermo, de Esther? Han ido contando todo lo que deberíamos saber en esta parte de la presentación y del Congreso. Yo hay una cosa que he hecho en falta y que, si me vais a permitir, por no repetirnos, pues que es intentar hablar desde el punto de vista de los usuarios. Pensad que pues hemos estado centrados como he anotado por aquí, en todo lo que es protección, prevención, detección, monitorización, respuesta e información, recuperación del dato. Esto es fundamental. Además, pues la colaboración, cuando tenemos algún incidente, pues ahí Javier, yo creo que si nos está escuchando, sabe que la confianza que tenemos en ellos, no solamente en esto, sino en todos y cada uno de los temas que gestionamos, es total. Pero bueno, hay una cosa que yo creo que era un poco el motivo de la presentación. A mí me hizo mucha gracia, perdonadme, digo gracia porque la verdad es que me permitió pensar sobre el tema de la soberanía y la seguridad del dato en la administración pública. Y yo dije, oye, lo de la seguridad del dato, la ciberseguridad, esto es algo que estamos permanentemente acostumbrados a ello, pero el tema de la soberanía que se está implantando es algo que a mí me hizo reflexionar, porque, bueno, todos estamos hablando de autonomía, estamos hablando de independencia, y verdaderamente lo que pretendemos con estas cosas es, ¿qué es la soberanía? Pues esa capacidad que tenemos de gobierno propio del dato, esa capacidad que tenemos de poder hacer lo que nosotros queremos en oposición con lo que otros nos obliguen a hacer. Y yo creo que en el mundo de la I+D+I hay una cosa, de la I+D+I es a lo que tenemos que llegar, pero en el mundo de los sistemas de información es algo que tenemos que incrementar a través de la I+D+I, es en esa necesidad de desarrollo de productos y servicios que nos permitan desde el diseño fortalecer la autonomía digital. El problema que tenemos en muchas ocasiones y el problema por el cual, pues, decíamos, yo no espero nunca, comentaba Esther ahora al final, y la verdad es que me he quedado muy atento a sus palabras. Dice, es que los malos hablan entre ellos, que yo no esperaba otra cosa. O sea, yo de los malos solo espero maldades. Dice, yo de los malos, yo solamente espero cuando, perdonadme que sea así de cruel, pero yo cuando salgo de casa lo primero que hago es no pensar que voy a circular tranquilamente por la calle. Intento pensar que nadie me atraca, intento pensar que nadie me puede atropellar cuando paso un paso de peatones. Procuro mirar siempre a ambas partes, no se me ocurre ir a mi libre albedrío por las calles. Todas estas cosas que hacemos en la vida normal es lo que nos está pasando en esa, recuerdo, he tenido la suerte de seguirte, Javier, en muchas presentaciones y siempre una de las cosas que se me quedaron grabadas de las primeras que te oí es aquello de los dos mundos, ¿no? El mundo real y el mundo virtual. O sea, tenemos, y además te oí decir en muchísimas ocasiones, Javier, que tenemos que aplicar las mismas prácticas que tenemos en el mundo real al mundo virtual. Yo creo que, sin darnos cuenta, el mundo virtual nos ha superado. Nos ha superado en muchas ocasiones y esto ha hecho que los riesgos se hayan incrementado precisamente en esa vía. En la vía del mundo virtual. Aplicamos muchas veces conceptos de seguridad en general al mundo real que no los aplicamos al mundo virtual. Y en el mundo virtual, además, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que el mundo virtual, precisamente por el título de esta presentación, no somos soberanos, no somos capaces de gestionar nosotros mismos, no somos capaces de gestionar por nosotros mismos, sino que dependemos y somos cautivos en muchas soluciones que aplicamos
y que además esa solución va manejando el dato por detrás. Vosotros sabéis que en el Ministerio del Interior, tampoco voy a hablar y a extenderme mucho, yo una de las cosas que más, perdonad que diga la expresión, que más rabia me da es ser cautivo de muchas tecnologías, de ser cautivo en tecnologías de telecomunicaciones, de ser cautivos en tecnologías de determinados sistemas y que he intentado por la vía de generar capas intermedias que permitan. Y ahí voy a romper, mirad, yo creo que estamos aquí, es un foro, bueno, Rafael, tú estás en el mundo de la empresa privada, nuestro promotor también está en el mundo de la empresa privada, pero verdaderamente, desde el punto de vista de la administración, tenemos que ir pensando que muchas cosas y muchos fallos de los que estamos teniendo son culpa nuestra. Son culpa nuestra, culpa de no haber sido excesivamente duros, sobre todo con esas empresas que hemos colocado en muchas ocasiones como capa intermedia entre el generador de la tecnología, del conocimiento, que puede ser cualquiera en cualquier sitio del mundo, y lo que es el receptor y el usuario de ese dato. Muchas veces, desgraciadamente, nos ha sido mucho más sencillo, y esto lo estamos viendo los gestores de la administración. Mira, y una de las cosas en la que digamos, de alguna manera uso mi tiempo de trabajo, que últimamente empieza a ser mucho debido, entre otras cosas, que cada vez nos surgen más problemas, es precisamente en la gestión de proyectos. Y de verdad me enfada mucho, perdonad, ya no vuelvo a decir, me da mucha rabia, sino que me enfada mucho ver cómo determinadas empresas hacen que su modelo de negocio, determinadas empresas, grandes tecnológicas, su modelo de negocio es la compra y la reventa de una licencia, de un producto. Esto nos está generando muchísimos problemas que luego hay todo un despliegue alrededor de él, como han explicado perfectamente Javier, Guillermo y Esther, en esa secuencia que he comentado al principio y que he copiado literalmente de lo que decía Esther al final y que ha presentado en esa transparencia maravillosa de la hoja de ruta Javier en la parte de su ponencia. Os puedo decir que en muchas ocasiones la culpa es nuestra y tenemos que espabilar. La I+D+I es una de las patas importantes para poder espabilar en ese sentido. Porque mira, vamos a ver, como ya habéis hablado vosotros de ciberseguridad, y además yo creo que jamás seré capaz de alcanzar los conocimientos, la profundidad y la experiencia que tenéis en ello, si hay algo que me vais a permitir que hable, y es desde el punto de vista del usuario. Mirad, nosotros en el Ministerio del Interior somos usuarios. Nosotros necesitamos en muchas ocasiones tener una autonomía digital de la cual no disponemos. Hay determinados sistemas que todos conocéis y tratamos extremadamente sensibles, que tratan y que tratamos datos por diferentes cuestiones. Unas cuestiones es en la persecución del delito, otras cuestiones es en evitar determinadas situaciones que se puedan dar, pero que son extremadamente sensibles, porque tocan con algo tan importante como es los datos de carácter personal de cada persona. Bueno, muchas ocasiones no estamos en manos nuestras, pero por más esfuerzo. Mirad, decía Rafael, la verdad que llevo 24 años en el Ministerio del Interior. De los 24, casi 10 en esta última parte, en esta parte, digamos, que afecta más a la seguridad. Al principio hablaba de la seguridad vial y se me ocurría, dejadme que haga un paréntesis, se me ocurría cuando todos adquirimos un vehículo, todos salimos a la carretera pensando que vamos a llegar al punto de destino sin ningún problema. Y a mitad del camino nos podemos encontrar con alguien que se salta la mediana y se nos come, con un pinchazo que nos desequilibra el vehículo, con un fallo en el motor que está producido exactamente igual en una cadena de montaje perfectamente. Yo creo que hay una de las cosas que más ha evolucionado en los últimos años es el sector del automóvil, que está perfectamente diseñado con unos controladores de errores en los procesos de producción brutales y que aún así tenemos fallos. ¿Cómo en los sistemas informáticos no los van a tener? En muchas ocasiones ya no pensamos mucho en protegernos, pensamos mucho, perdona que diga esto, es que como lo otro lo habéis dicho vosotros, tenéis que dejarme un poco de espacio para que pueda comentar cosas. Mira, pensemos mucho en el usuario, pensemos mucho en el dato. Primero que nada, nosotros tenemos que garantizar que eso dato es seguro, pero en muchas ocasiones el usuario cuando accede
y da su dato, fijaros que somos sujetos obligados. Estamos obligados a identificarnos. Estamos obligados cuando hacemos por primera vez nuestro DNI a dar nuestra huella dactilar, a dar nuestra imagen, nuestra imagen facial. Estamos obligados a dar nuestros datos personales. ¿A quién le damos ese dato? ¿Nos lo protege? En el caso de España, perfectamente. Hay otros países que no lo tienen. Bueno, recientemente ha salido una ley europea ya en la cual pues se está obligando hemos compartido, además creo que recientemente salía una nota de prensa en la cual hemos dado nuestro primer DNI según el marco europeo, que esto es muy importante, tenemos que recurrir a Europa. La soberanía en estos casos, sobre todo en el dato, muchas no, la mayoría de las veces excede de lo que es el ámbito nuestro nacional. Pensemos, sin ir más lejos, ahora estamos preparando que se pondrá en marcha toda la fase final antes de diciembre del 2023, que es la interoperabilidad. Previamente tenemos que poner en marcha el Entry Exit System, el ETIAS, la capacidad que tenemos en cada uno de los puntos fronterizos de Europa de controlar a ciudadanos de terceros países, pero a su vez también controlarlos a nosotros mismos, saber, porque si identifica quién es de tercero país, está identificando primeramente, por lo menos por eliminación, quiénes somos europeos, los datos que controla, la capacidad que tiene un señor cuando controla tus datos de decidir o dejarte entrar o salir de ese espacio europeo. Es decir, vamos a ver, ¿a quién le estamos dando los datos? ¿Para qué? En muchas ocasiones, si los doy una vez, ¿por qué me los están pidiendo en todas las administraciones? ¿Por qué tengo que informar tantas veces a determinadas administraciones del cambio de domicilio? Que muchas veces me cabrea hasta a mí cuando tengo que decidir muchísimas cosas. Está muy bien, tenemos que buscar una zona de transición en la que todos tenemos acceso a una carpeta ciudadana, a la que podemos tener, pero hay muchas personas que no y tenemos que trabajar para todos los usuarios. El uso que se hace de él y luego la usabilidad que tenemos que tener de ese dato. La usabilidad que en muchas ocasiones la seguridad, por supuesto, es incómoda. En muchas ocasiones tenemos accesos, somos vulnerables porque queremos hacer tan usables los datos y tan fácil acceder a ellos que esto pues nos abre unas puertas que en caso que si extremásemos las precauciones no lo haríamos. Pero ¿cuántas veces hemos tenido que gestionar enfados y cabreos por no poder... Yo he tenido que oír muchísimas ocasiones como gestor en la administración decir, oye, es que en cualquier empresa esto se puede compartir y en la administración no. ¿Quién no ha oído esa expresión? Nadie sabe que en la empresa privada el responsable de la empresa, el socio, el dueño, el CEO, el director general, como lo queramos llamar, es responsable de lo que hace con aquel que ha querido acudir a él. Pero las administraciones públicas somos responsables de la seguridad de todos nuestros ciudadanos. Por tanto, en muchas ocasiones no es que no sepamos hacer cosas, es que no podemos hacerlas precisamente porque generamos muchísimas vulnerabilidades. Luego estamos, para aquellos usuarios, mirad, se sigue hablando del dato, esta generación de espacios para datos, de la palabra del intercambio. Sí es verdad que la primera vez que vi cambiar la palabra intercambio por la palabra compartir datos, ese intento de rotura de silos que hay en muchas ocasiones para poder tener un dato seguro, almacenado en un sitio seguro, que seamos capaces nosotros, porque la soberanía sí nos lo impone, de gestionarlo y de controlar todo lo que se está haciendo de él, puesto a disposición de aquel que lo necesite. Esto es una de las cosas más importantes y sobre todo pensemos que detrás de ello hay mucho que cuidar. Es decir, la inteligencia artificial, todos sabemos lo que es inteligencia artificial y todos sabemos también que para que una inteligencia artificial funcione, que no es ni más ni menos, perdonadme que lo simplifique tanto, que un sumatorio de intentar muchísimos millones de veces hacer algo para que cada vez que se reproduzca la misma situación con los mismos parámetros seamos capaces de que salga exactamente lo mismo, cosa que no ocurre
ocurre con el ser humano, cada uno reacciona de una manera, pero sí en el tema de la inteligencia artificial, eso hay que entrenarlo. ¿Cómo lo entrenamos? Luego estamos cansados de dar nuestros datos y de decir aceptar, 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 porque queremos ver una serie en Netflix. Bueno, todos sabemos por qué mis hijos cuando se ponen su perfil les recomiendan unas cosas totalmente diferentes. Y al final digo, sí es verdad que en el caso de mis hijos pago yo la cuota del Netflix para todo. Digo, estoy pagando lo mismo, pero no puedo ver lo mismo. ¿Por qué ellos manejan? Y es que al final me está ocurriendo en todos los sectores de mi vida, en todos los niveles. Es que si quiero ver algo tengo que aceptar, 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 aceptar y aceptar y estar dando y suministrando información propia que luego están manejando en mi contra o en mi favor y además me hace mucha gracia cuando yo pues digo, bueno, voy a ver si puedo pasar este fin de semana en Segovia y entonces me meto en el buscador en cualquiera de los buscadores que hay para buscar una casa de turismo rural, todo esto antes de la pandemia, claro, porque tras la pandemia todavía, ahora que ya estamos saliendo de ella, seguimos llevando en el cuerpo ese susto que muchas veces nos evita hacer algún que otro desplazamiento y hacemos, por lo menos en mi caso, los mínimos indispensables. Ya llegará un momento en el que volvamos a adquirir una confianza en el entorno que nos permita salir. Yo espero que después de estar casi todos vacunados, pues podamos tener un espacio de libertad y de seguridad para podernos mover. Pero curiosamente buscaba un hotel o buscaba y automáticamente me estaba leyendo El País y me salía información de la ciudad donde estaba buscando. Claro, me han pedido aceptar tantas veces. ¿Quién está gestionando? O sea, cuando yo doy mi dato, ¿para qué lo estoy dando? Decíamos, y habéis hecho hincapié en que debemos saber dónde tenemos las cosas. El problema es que el tema de los sistemas de información es un tema complejo, que incluso los profesionales que nos dedicamos a ello tenemos claro, con lo cual el ciudadano tampoco tiene claro. Y nuestra misión es proteger a ese ciudadano. ¿Qué se está haciendo con nuestros datos? ¿Qué se está haciendo con ellos? La seguridad no es solo que me protejan el dato. La seguridad no es solo que mis datos a la hora de mi jubilación estén protegidos y que permitan hacer o acceder a todos los beneficios de los cuales tengo derecho después de 40 años trabajando. Mis datos, además, es que deben ser debidamente utilizados. Sí es verdad que el marco regulatorio, como decía Esther, uno se mete en el derecho, se mete a buscar aspectos de derecho en la seguridad de la información y nos encontramos toneladas y toneladas de información y de derechos, pero hay que ser mucho más duros en el cumplimiento de los mismos. Habría que decir, sí es verdad que todas las empresas cada vez más están más preocupadas de su ciberseguridad. Todos tienen algún tipo de filtración. No os podéis imaginar la cantidad de gente que pregunta, nos llama y lo recurrimos a Javier, a vosotros, a CCN, que se dirijan para que les aconsejéis porque sois extraordinarios en este tema. Pero a mí hay cosas que me siguen preocupando y sobre todo algo que nos hemos dejado un poco de lado y permitidme que diga, no estoy haciendo ninguna recriminación, es que algo de lado os teníais que dejar para poder al último ponente tener capacidad para expresarnos. ¿Qué es el usuario? El usuario, ese señor que da el dato porque es un sujeto obligado, no tiene más remedio que darlo. ¿Y qué está pasando con ese dato? Y no hablo de las administraciones, que son bastante serias en el tratamiento del dato. Es que está pasando en todos los niveles, sobre todo en el mundo de las empresas privadas, que nos están obligando, con el diseño que tienen ellos de sus productos, a dar y a aceptar determinadas condiciones, porque si no, no lo vamos a ver. Vale, perfecto. Ellos tienen libertad absoluta para poderlo hacer y yo no tengo libertad absoluta para elegir qué. Porque yo, si no acepto sus condiciones, no tengo derecho, aunque pague, a poder utilizar ese producto o ese servicio que me están dando. Entonces a mí esto me preocupa muchísimo. Sobre todo me preocupa muchísimo porque el objetivo que se está viendo en Europa, que es nosotros tenemos que estar alineados con la Comisión Europea. Alineados. Sabéis que la Comisión a través de sus grupos de expertos está trabajando mucho, que en el último proyecto, en el Digital Europe Program, que la verdad es que también el nombre, el acrónimo que tiene, el de DEP, el de Descanse en Paz, la verdad es que es verdad
verdaderamente desafortunado, dependiendo. Esto habría que ver también en los lingüistas, que muchas veces los acrónimos, cuando se traducen al país, en el país tienen otras significaciones que deberían buscarlos. Pero qué decirte, todos estos desarrollos que la Comisión Europea, pensemos que los dos grandes ejes en Europa son la transformación digital y la transición ecológica. Todo esto es perfecto, pero es que en transición digital, o sea, la transición digital no es que cada vez podamos hacer más cosas digitalmente, es que cada vez las hagamos más seguras, pero no seguras desde el punto de vista de la empresa y de la organización en mantenernos a salvo del malo. El malo está ahí, cada vez más preparado, cada vez más profesional. Y si le damos cancha y cada vez puede obtener más beneficio económico, pues habrá más y más y más. Y esto es una presencia que está ahí y que tenemos que saber que existe y tenemos que protegernos. Pero también tenemos que proteger al que está dentro. Yo siempre recuerdo, a un paréntesis, cuando alguien decía, oye, Enrique, ¿tratáis ahí en la unidad esa en la que estás sistemas muy sensibles? Digo, en absoluto. Los sistemas no son sensibles. La sensibilidad está al dato que almaceno en ellos. Y no la almaceno yo, la almacena cada uno para su uso. Yo tengo que proteger que no vengan. Eso está muy bien, pero también tenemos que proteger al usuario. El usuario no tiene que estar sometido a las barbaridades a las que se les someten en cualquiera de los productos para darnos de alta, en cualquiera de las apps. Mira, a mí el tema de las apps me fascina. O sea, el tema de que desde un teléfono móvil puedo hacer prácticamente casi todo me fascina. He borrado la mitad de las apps por la cantidad de cosas que me piden, que no doy más datos. Y aún así creo que en las redes debe haber millones de datos míos, repetidos, no repetidos. Mira, fijaros, vamos a ver, que si la combinación de ellos puede ser terrible cuando uno quiere hacer un perfil del mismo. Y ahí es donde tenemos que ver. Las calles siguen siendo seguras. El mundo real, Javier, como tú me enseñaste muy bien cuando atendía tus primeras ponencias, está ahí y sigue teniendo unos riesgos, y el mundo digital lo sigue teniendo también, y no tenemos que ser confiados. Igual que no cruzamos con una confianza, que lo veo normal, un paso de peatones, no tenemos que meternos en cualquier sitio en el mundo digital, independientemente que nosotros como administraciones lo tengamos que proteger en nuestro entorno, sobre todo porque los datos, muchas veces nuestros datos, los datos que nos dan los ciudadanos, es porque son sujetos obligados. Están obligados a mantener la comunicación con nosotros. Están obligados a hacer las declaraciones de la renta. Están obligados a pagar sus impuestos. Estamos obligados a darnos de alta en un documento nacional de identidad. Estamos obligados a registrarnos para poder votar si queremos ejercer. Estamos obligados. Te faltaría más que no tuviésemos nosotros la obligación de defender a ese señor. Yo no estoy obligado a darme de alta en Decathlon. Yo no estoy obligado a darme de alta en Amazon. Yo no estoy obligado a darme de alta en Netflix. Ahí juego con un riesgo, pero en las administraciones no podemos jugar con ese riesgo. Pero volviéndolo de todo, yo siempre lo he dicho, animo a las empresas de verdad, como además Rosalía contaba en esos foros que tenemos, en los cuales de las comunidades de usuarios, en las cuales nos juntamos, hay que impulsar el desarrollo de productos y de servicios desde el diseño que nos permitan fortalecer algo que en este caso subrayo, pongo en negrita y en cursiva, tener una autonomía e independencia digital, que utilicemos lo que hay en el mercado como utilizamos un ladrillo para hacernos un tabique, sin que el ladrillo influya en la calidad de nuestro producto. Se utilizan los mismos elementos para construir una casa y no todas las casas quedan igual de bien. Yo creo que es un ejemplo del mundo real que me vais a permitir que traslade al mundo digital, y que me gustaría concluir pues mi presentación diciendo que no olvidemos al usuario, protejamos al usuario. El dato al final es un dato que debemos de dar pocas veces, que debe compartirse, no intercambiarse, y que sobre todo
la primera de las palabras que en esta presentación o en este bloque de ponencias tenemos, que es la soberanía, lleguemos a alcanzarla de verdad. Tecnológicamente, decías, no sé quién de todos ha dicho al principio aquello que decía que cuando alguien se ponía o subía algo a la nube, lo primero que tenía que pensar es quién le apetece que le espíe, si americanos o chinos. Es que yo no quiero que me espíe nadie. Pero sabéis que en este momento las grandes ejes tecnológicos y las grandes soluciones tecnológicas están ahí. ¿Y por qué nosotros, Europa, que somos una potencia, no somos capaces de estar ahí? Y no diríamos lo que estamos diciendo, que es quién prefiero que me espíe. ¿Por qué tenemos o existe eso en la cultura del ciudadano? ¿Quién nos espía? ¿Por qué? Porque ¿quién elabora los productos? No somos lo suficientemente soberanos tecnológicamente para que eso desaparezca de la mente de todos aquellos que nos dedicamos al mundo digital y de todos aquellos que utilizan esa expresión de quién preferimos que nos espíe, si unos o los otros. Yo creo que no tengo nada más que aportar, porque es que no puedo aportar nada más. Javier, Guillermo, Esther, lo habéis dicho todo en cuanto a ciberseguridad. Yo tenía que poner por la nota digamos, más de capa superior o de reclamación como ciudadano y como usuario en la administración de todo lo que está en torno al dato. Muchísimas gracias. Y gracias a Aslan, Rafael, por haberme invitado una vez más a poder compartir con vosotros unos ratos de reflexión. Y perdonadme, yo siempre me gusta decir una cosa, que es que tenemos, decíais eso, que protegernos, prevenir, detectar, monitorizar. Y yo, pues como aquel famoso chiste, pero hay alguien más. O sea, yo lo que quiero es saber, cuando meto algo en un equipo informático, ¿quién lo va a leer? Lo otro, sé que lo tengo que hacer. Y sé que hay grandes profesionales que velan por mí, pero de verdad tenemos que cuidar mucho ese dato y tenemos que esforzarnos mucho por ser soberanos tecnológicamente. Muchas gracias, Enrique. Bueno, por alusiones, soy el de los chinos y los americanos. Te diré que ayer por la tarde estuve en un pueblo, ayer por la tarde salimos a comprar una cosa y cuando me monté en el coche nuevamente, el navegador se abrió y me dijo 5 minutos para llegar al trabajo. O sea, ya había detectado que yo trabajo en casa. O sea, alguien ha detectado que yo trabajo en casa y me da lo que voy a tardar en llegar. Ya no, el teletrabajo hasta lo sabe el gran hermano. Bueno, gracias por sumaros todos. La verdad es que no sé si esto de las reuniones virtuales en este tiempo, en esta experiencia, yo creo que nos ha hecho a todos un poquito más puntuales y de hecho tenemos que terminar porque ya me hubiera gustado a mí hacer algunas preguntas teniendo los interlocutores que hay en la mesa, ¿no? Me hubiera gustado hablar de cómo se está siguiendo, también con un poco de autocrítica, cómo se está siguiendo realmente el esquema nacional de seguridad, si realmente hay una implantación que podemos decir estamos muy satisfechos, si se está siguiendo en las redes públicas, si se está siguiendo en las soluciones que se están ofreciendo de nube, por ejemplo, en comunicaciones unificadas y en otras alternativas. En fin, son temas muy interesantes, pero desafortunadamente el horario nos obliga a cerrar porque ahora entra la siguiente mesa. Entonces, nada, cedo un momento la palabra a José Ángel Cortijo, si quieres decir alguna cosa más para terminar. Sí, que, bueno, lo primero, que la exposición que habéis realizado cada uno de vosotros desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pero con un mismo objetivo sobre seguridad, sobre la protección del dato, ha sido impresionante, porque hay que concienciar a todo el mundo de que la seguridad empieza por nosotros. Y yo, como elemento individual, os digo que hoy me siento un poquito más seguro como ciudadano, ¿no?
Por algo muy sencillo, por el excelente trabajo que realizáis y porque detrás, lo que decía ahora Enrique, hay detrás unos equipos que no se ven y que están siempre alerta. Muchas gracias por vuestro trabajo. Yo no tengo nada más que añadir. Lo habéis dicho casi todos vosotros. Pues nada, me reitero en lo que acaba de decir José Ángel. Gracias por vuestra participación, por lo que habéis dicho y hasta otra ocasión, que seguro que de este tema habrá muchas oportunidades de volver a hablar. Gracias a todos.